los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Violante de Hungría. Ella fue una princesa húngara que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Aragón, siendo una mujer muy apreciada por sus súbditos, además de ser vista como la consorte perfecta, por su entrega tanto a su familia como a la corona aragonesa. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello, Julia JGS, Moncada y Paula Lee. Violante de Hungría, cuyo nombre de nacimiento sería Arpad Hasi Olan, nació alrededor del año 1215 en el castillo de Estrigona, en el Reino de Hungría. Ella fue la única hija que nació del segundo matrimonio que contrajo el rey Andrés II de Hungría con la reina consorte Violante o Yolanda de Cogtené. La niña también tuvo varios medios hermanos nacidos en los matrimonios que contrajo su padre con las reinas Gertrudis de Merania y Beatriz de Este. La princesa se crió dentro de la corte húngara y permaneció bajo el cuidado de su madre, creciendo así rodeada de trovadores, aprendiendo gracias a estos las lenguas romances. Violante pronto demostró ser una niña muy inteligente, a la que le gustaba mucho jugar al ajedrez, siendo una excelente jugadora de dicho juego, además de escribir poesía. En el año 1229 fue anulado por razones de parentesco el matrimonio formado por el rey Jaime I de Aragón, apodado el Conquistador, y su primera esposa, la reina Leonor de Castilla. Así que pronto se le empezó a buscar una nueva esposa a dicho monarca aragonés. El Papa Gregorio IX temía que Jaime el Conquistador estableciese alguna alianza matrimonial bastante poderosa que pudiese afectar a los estados pontificios, así que medió para comprometer a Violante con el monarca aragonés, debido a que por aquel entonces el reino de Hungría estaba muy afectado por una serie de crisis y no era poderoso. Aquel compromiso acabaría siendo aceptado por la corona aragonesa, pese a la pequeña dote que se llegó a acordar, teniéndose más en cuenta el buen linaje que poseía la princesa, ya que no solo descendía de los reyes de Hungría, sino que por vía materna descendía de los reyes de Francia de la dinastía de los Capetos, quedando la pareja comprometida en el año 1234. Tras quedar oficialmente comprometida con el monarca aragonés, la princesa partió junto a su séquito rumbo a la ciudad de Barcelona, llevándose consigo parte de la dote acordada. Además, tanto ella como sus amas portarían vistosas joyas y tocados enjollados, algo que sería idea de su padre, el rey Andrés II de Hungría, para así dar más prestigio a la princesa húngara a su llegada. No se sabe exactamente cuándo se vieron los prometidos por primera vez, pero lo más probable es que se conociesen en el mismo día de su boda, celebrándose tal unión posiblemente el 8 de septiembre de 1235 en la Catedral de Barcelona. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 27. Aquel matrimonio sería feliz y bien avenido, aunque es sabido que su marido Jaime llegó a mantener algunos romances con distintas damas, naciendo de estas relaciones extramatrimoniales algunos hijos ilegítimos. Violante sería descrita por sus contemporáneos como una mujer de notable belleza, buena presencia, ambiciosa, inteligente y con un gran sentido del deber, entregándose de inmediato a sus funciones como reina consorte, y enseguida se adaptó a su nuevo hogar. Junto a la nueva reina llegaron a Aragón
damas y caballeros húngaros que se incorporaron a la corte aragonesa, además de que distintos nobles húngaros llegaron a participar en algunos de los conflictos que libró la corona aragonesa contra los pueblos musulmanes que existían en la península ibérica. También llegaron al reino de Aragón artesanos húngaros que enseguida dejaron su huella en la artesanía aragonesa. El rey Jaime el Conquistador se mostró encantado con su segunda esposa, considerándola amable, noble y muy bella, además de que sería bastante fértil, algo que la alegró aún más. En el año 1236 nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Violante, que sería reina consorte de Castilla. En el año 1238 nació Constanza, que sería infanta consorte de Castilla. En el año 1240 nació Pedro, que sería rey de Aragón bajo el nombre de Pedro III. En el año 1243 nació Jaime, que sería rey de Mallorca como Jaime II. En el año 1245 nació Fernando, pero este falleció durante la infancia. En el año 1246 nació Sancha, que llegaría a ser monja. En 1237 nació María, que también acabaría siendo monja. En el año 1248 nació Isabel, que sería reina consorte de Francia. En el año 1250 nació Sancho, que llegaría a ser arzobispo de Toledo. Y en el año 1251 nació la última hija de la pareja, una niña que se llamó Leonor, pero esta falleció a una edad muy temprana. El matrimonio tuvo un total de 10 hijos en común. Pese a las infidelidades de su marido, que era algo bastante común en la época, la reina siempre permaneció muy cerca de su esposo e intentó acompañarle siempre durante sus campañas militares, pese a encontrarse embarazada en distintas ocasiones, llegando incluso a alumbrar a varios de sus hijos en los campamentos militares. Violante se convirtieron en las consejeras más importantes de su marido el rey, aconsejándole sobre los asuntos de la gobernación, estrategias militares o qué ciudades conquistar, como es el caso de la taifa de Valencia, estando ya presente durante el asedio de dicha taifa y en las posteriores negociaciones de su rendición, llegando a participar en la reunión que su marido mantuvo con el último gobernante musulmán de Valencia, Zaid Abu Zaid. Incluso la firma de la reina se puede encontrar en el documento que se firmó en aquella ocasión y que recogía la rendición de la taifa de Valencia ante los monarcas aragoneses, fundándose así en el año 1238 el Reino de Valencia. Violante ser una reina inteligente y sabia que no solo aconsejaría a su esposo qué territorios tomar, sino también le daba consejos para mantener la paz, aconsejándole en el año 1244 firmar una paz con el hombre que acabaría siendo su yerno años después, el príncipe Alfonso de Castilla, el futuro rey Alfonso X el Sabio, firmándose el Tratado de Almizra, donde se fijaban los límites fronterizos del Reino de Valencia entre la corona aragonesa y la castellana. Violante siempre intentó permanecer al lado de su marido, pero hacia el año 1250 la reina empezó a padecer de una evidente debilidad y decidió retirarse a un lugar tranquilo para intentar recuperarse de sus males, aunque poco antes de partir ella se volverá a quedar embarazada de su última hija, retirándose mientras se encontraba en estado de buena esperanza al santuario de Santa María de Salas, en Huesca, donde acabaría falleciendo supuestamente el 12 de octubre de 1251, cuando tenía unos 36 años de edad, y sería cuidada durante sus últimos meses de vida por su hija, la infanta Sancha. Hay distintas versiones sobre su fallecimiento. Según algunas crónicas, ella murió a causa de unas fiebres,
pero no especifican de qué clase o la enfermedad que padecía la reina, aunque es posible que aquellas fiebres fuesen puerperales o que contrajese alguna enfermedad al poco de alumbrar a su última hija, la infanta Leonor. Otras versiones sugieren que la reina no llegó a morir en dicha fecha, sino que solo dictó su testamento, falleciendo varios años después, en el año 1253. En su testamento, Violante pidió a su marido que se ocupase de la corte de la reina y que repartiese justamente sus joyas y posesiones entre sus vástagos. También le pidió que donase ropa y alimentos entre los más necesitados, además de que parte de su riqueza fuese donada a distintos monasterios y conventos. El fallecimiento de la reina sería muy sentido por la familia real, la nobleza y por sus súbditos, ya que ella sería muy querida por su pueblo, alargándose su funeral durante unos cuantos días, y sus restos mortales descansaron por decisión propia en el Real Monasterio de Santa María de Valbona de las Monjas, en la provincia de Lérida, en Cataluña, en España. Violante de Hungría fue una mujer que nació para ser reina, ya que llevó a la perfección sus funciones como consorte. Ella no solo se entregó lealmente a su marido, pese a las infidelidades que existían por parte de éste, sino que tuvo numerosa descendencia que permitió el poder asegurar la sucesión del trono aragonés y establecer alianzas matrimoniales con otros reinos, además de ser una de las principales consejeras que tuvo su marido el rey, siendo ella quien le aconsejaba qué territorios tomar o qué alianzas establecer, convirtiéndose así en una de las figuras más importantes que se encontraban detrás de la gobernación de su esposo. Su casamiento con el rey aragonés también provocó ciertos cambios en la cultura aragonesa, trayéndose a la reina consigo una serie de artesanos y nobles húngaros que causaron cierto impacto en la sociedad aragonesa de aquella época, asumiéndose algunas costumbres y la artesanía húngara que se acabaría mezclando con la aragonesa, habiendo por ello una notable mezcla entre ambas culturas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Violante de Hungría. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Adrián Folk, Silvia Cristina Monroy, Rosa más de 50, Felipe Jaime Rebull, Cristian Valle, Noemi Elizabeth Cruz, Mirurgia Cano, Axel Eduardo Mejía, Jesús Ignacio Sánchez, yo Claudio y Alexandra Erazo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.